Bien amigos, continuamos entonces con el profesor Roberto Chacón, profesor Amado Moreno, a propósito de los 50 años del Departamento de Antropología y Sociología. Queda algo pendiente, profesor Amado, la presencia de estos investigadores, antropólogos, sociólogos procedentes de otros países, los aportes concretos que significó esa presencia en el departamento. ¿Qué dimensión le dio al departamento la presencia de esas personas que ya llegaban con cierto nombre, ya eran reconocidos? Incluso ustedes como estudiantes en la Universidad Central de Venezuela ya lo estudiaban, en fin. ¿Qué significó eso para ustedes? Bueno, eso, una novedad, pues. Una novedad es que la Universidad de los Andes hubiese una investigación de tipo marxista referida a los Andes venezolanos. Entonces nosotros consideramos que evidentemente ya desde el Departamento de Antropología y Sociología se iniciaba un trabajo académico con una proyección importante para darle solidez al inicio de los estudios de antropología y sociología, no solo en el campo de la docencia, sino en el campo de la investigación. De manera que ese trabajo de Bartra sentó unas bases importantes porque dejó un material que después no se publicó suficientemente. ¿Y qué pasó ahí, lamentablemente? ¿Por qué no se publicaron esos? Bueno, quedó ahí como un material de investigación de trabajo de campo que realmente no sé por qué razones no se llegó a publicar. No sé si fue que no culminó de manera total la investigación, pero sí arrojó trabajo de campo importante y se hicieron algunas interpretaciones sobre eso. Tal vez porque, no sé si a Roger Bartra el contrato finalizó o algo, ahí en esa parte desconozco, pero sí la proyección del trabajo de Bartra fue importante porque no solo se conoció aquí a nivel de Mérida, sino que también a nivel nacional. Y esa investigación de campo se complementaba con la docencia. Sí, era un trabajo, ahí habían profesores de la Escuela de Historia, que en ese entonces serían estudiantes, creo que participó Vitaliano Graterol, ¿no? Y tal vez Vitaliano como que era profesor, y participaron profesores y estudiantes en ese trabajo que hizo Roger Bartra. Ahora, la gran pregunta que se puede estar haciendo nuestra audiencia en este momento, profesor Roberto, es ¿qué tendencias marcaron la presencia y la ejecución de estas investigaciones, de estas docencias desde el Departamento de Antropología y Sociología? ¿Qué escuela en especial marcó teorías, metodologías que le permitieran, digamos, el cumplimiento de esa cosmovisión de razón crítica del departamento? Sí, efectivamente, yo creo que el departamento nace como un proyecto para fortalecer los estudios históricos y también, desde luego, para empezar a crear estudios de antropología y sociología dentro de la Universidad de los Andes. Y era quizá un proyecto más ambicioso que tenía que ver con la futura creación de una escuela de sociología y antropología en la universidad. ¿Por qué no se concretó ese proyecto en una escuela? Bueno, hay muchas razones, pero ya antes de responderte a eso, yo pienso que efectivamente la situación podríamos decir, de la orientación que se da inicialmente en la creación del Departamento de Antropología y Sociología, pues fíjate que empieza con una orientación antropológica en la investigación de campo. Luego entran la segunda oleada de profesores que vienen de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, y van a reforzar la investigación, sobre todo sociólogos, van a reforzar la investigación en el área especialmente de la sociología inscrita dentro de la teoría de la dependencia, que era la teoría más innovadora y que tenía mayor difusión en toda América Latina. Luego, posteriormente, podríamos decir que cuando hay, en el año 72-73, la creación del ciclo básico de la Universidad de los Andes, pues hay un crecimiento importante del departamento y eso permite también una gran diversificación en la investigación, no solamente en el campo de la antropología aplicada o de la sociología aplicada, sino también en la investigación básica, y allí hay esa confluencia, pues permite, por ejemplo, alimentar, en el caso de la Escuela de Historia, sociólogos y antropólogos que se inscribían
dentro de una renovación del pensamiento histórico-social que había trazado líneas claves desde la Escuela de los Anales en Francia, con Marc Bloch y Lucien Febvre. Pero en términos generales, uno podría decir que el departamento no ha tenido una orientación, podríamos decir, marcada por una dirección única, sino que ha sido orientada por los intereses y las motivaciones de los distintos profesores del departamento. Ahora, hay un señalamiento que vamos a oír en este momento, que es del profesor Germinal, que fue una de las voces que recogimos para este programa. Y él hace un señalamiento en el sentido de que, a su juicio, este departamento debió estar adscrito a la Escuela de Educación y no precisamente a la Escuela de Historia. Vamos a oír el testimonio porque yo creo que es importante que ustedes digan qué pasó ahí, por qué Historia y por qué no la Escuela de Educación, porque de acuerdo a la revisión de todos estos materiales que hicimos para este diálogo, la sociología, sobre todo, digamos, se enfrascó en una dilucidación teórica, metodológica de los problemas educativos, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina, ¿no? Había una escuela de sociología sobre la sociología de la educación que se extendió por todo el continente. Pero vamos entonces con el testimonio del profesor Germinal y volvemos con ustedes. De antropología y sociología, yo lo encontré constituido en el año 69, ya estaba constituido. Lo conocí antes por curiosidad, porque lo había visitado y porque ahí estaba un ex profesor mío, que era Mario Zanoja Obediente, un gran antropólogo. Había sido profesor en la Central en el año 59, venido de Francia con cursos de posgrado y teníamos muy buenas relaciones. Además estaba también su esposa, Iraida Vargas, de Zanoja, y había una antropóloga que se llama Nilda Vera, una buena trabajadora de campo, una buena investigadora. El departamento, cuando lo conocí en el 66, 67, de visita, fundamentalmente se dedicaba a la investigación. Tenía pocas horas de clase, tenía quizás 2 profesores dedicados a la docencia, pero tenía un futuro bastante marcado hacia la expansión. Y yo siempre lo he dicho, que quienes crearon ese departamento tenían una visión de las necesidades de la universidad, no de la propia facultad, porque parece contradictorio que la Escuela de Historia tenga un departamento de antropología y sociología y la Escuela de Educación no lo haya absorbido desde el primer momento, ¿no? Sí. Sin embargo, tanto en la Escuela de Educación como en Historia había sociólogos. Había una socióloga argentina, María Eugenia Dubois, que también llegó como en el 65, 66, sí. Y había la visión de preparar a la gente afuera. Tanto es así que el profesor Gavidia, no sé si fue en el 67, salió becado al exterior, y después también salió el profesor Ventura Reynosa, un antropólogo, sí, a México, a trabajar la parte de campo, de investigación de campo, y más que nada la antropología física. Bien, el testimonio del profesor Germinal Suirana nos indica cómo el departamento en un principio se abrió a esos estudios en donde se involucraban gente, profesores, docentes de toda América Latina. Pero el punto controversial del profesor Germinal es precisamente ¿por qué en la Escuela de Historia y no en la Escuela de Educación? Ese planteamiento que hace Germinal Suirana, nuestro amigo, pues realmente es primera vez que lo oigo, porque anteriormente no lo había oído. Quizás si lo hubiésemos planteado antes, pues tuviésemos hoy en día mayor claridad sobre eso, ¿no?
Pero yo creo que operó ahí una razón práctica, puesto que el proponente de la creación del Departamento de Antropología y Sociología era Gonzalo Rincón Gutiérrez, que era de la Escuela de Historia, pues. Y por lo tanto, como profesor de la Escuela de Historia, lo lógico sería que estuviese dentro de su propia escuela, ¿no? Y una vez creado en la Escuela de Historia, pues evidentemente esa debería ser el sitio más natural para eso. Y otra cuestión es que desde el punto de vista teórico, ¿no? Desde el punto de vista teórico, se considera que la historia, junto con la sociología y la antropología, forma parte de las denominadas ciencias humanas o ciencias sociales. Y entonces, en esos años, se rompió muchísimo, desde el punto de vista teórico, esas tendencias, esas concepciones positivistas de la historia, positivistas de la ciencia, de las ciencias sociales, que los hechos había que estudiarlos separados uno de otro. Entonces la sociología se creaba la sociología, la antropología, la historia, la economía. No, empezaron a surgir toda una serie de planteamientos, como ya lo señalaba Roberto Chacón de la Escuela de los Anales, y que planteaban, no, la historia tiene que estar en relación con el resto de las ciencias humanas, porque la historia es un hecho fundamentalmente, son procesos eminentemente históricos sociales, así como lo social es eminentemente histórico, de manera que no puede haber una separación entre lo histórico y lo social, sino que tienen que estudiarse íntimamente relacionados o son parte del mismo proceso. Lo que ha roto es precisamente la visión disciplinaria, y en ese entonces se trataba de romper la visión disciplinaria y entrar en una visión interdisciplinaria. Y ahí es donde llega perfectamente a considerarse como una existencia natural que el Departamento de Antropología y Sociología, como parte de las ciencias sociales o las ciencias humanas, hoy se cuestiona mucho esa separación, estuviese enmarcado dentro del campo de la Escuela de Historia. En el afiche que sacan ustedes, a propósito de los 50 años, reza crisis y complejidad hacia una mirada interconectada. Interactuante. O interactuante. Interactuante. Vamos a un corte y regresamos con el profesor Roberto Chacón para dilucidar qué implica eso en este momento, crisis y complejidad hacia una mirada interactuante. Ya venimos, amigos.